Bueno, ministro Sergio Massa, lo primero, vamos por orden. Se anunció hoy la SUBE a la mañana en Río Cuarto para varias ciudades de la provincia. ¿Qué va a implicar para el usuario común? ¿En qué le va a mejorar el día a día? Bueno, primero acceder a tarifa subsidiada y que ese subsidio no lo pague la provincia, que lo pague directamente la nación. Segundo, representa, por ejemplo, para las personas con discapacidad, el acceso al boleto gratuito, o para los jubilados el acceso a un precio diferenciado, y esa diferencia se la paga el Estado Nacional a las empresas de transporte y se hace de manera nominada e individualizando al usuario para que no sea una bolsa de transferencia a las empresas, sino para que sea de acuerdo a quien usa el servicio. Es Río Cuarto, es Carlos Paz, es Río Tercero, es Córdoba Capital. Son 2 millones de cordobeses que van a acceder a ese beneficio, pero sobre todo es aliviar un poco las cuentas de la provincia y aliviar un poco las cuentas de las empresas también, y garantizar obviamente el trabajo y el salario de los trabajadores del transporte. Ahora el recurso va a la demanda, no a la oferta. El recurso va a la demanda, o mejor dicho, el recurso va nominado de acuerdo al usuario. También hizo anuncio con respecto a los biocombustibles, ministro. ¿Qué va a implicar de ahora en más una industria muy importante para Córdoba y para esta zona? Bueno, nosotros veníamos ya en una negociación, de hecho abrimos una licitación, tuvimos el triple de ofertas de las que esperábamos sobre proyectos de biocombustibles, bioetanol centralmente, de maíz y de caña para el año que viene. Hicimos una apertura por 250.000, hubo ofertas por 720.000, por eso tomé la decisión de ampliar, la aceptación de ofertas hasta un 40% más, y por eso estamos planteando el crecimiento del cupo de biocombustibles un 40% más para el año que viene. Centralmente eso corre el corte de 12 a 16,8, y lo que demuestra es la capacidad del sector productivo argentino de abastecer oferta. Tuvimos una discusión muy fuerte con las petroleras por este tema. De hecho, se dio en el contexto en el que casualmente desaparecieron las naftas por este tema y por el tema de que aspiraban a una mejora de precio del 40%. Finalmente el Estado priorizó a los productores de biocombustibles y priorizó el bolsillo de la gente. Pero bueno, apareció ahí en el medio un temor enorme producto de que el otro candidato planteó liberación de precios, y los riocuartenses tienen que saber que la liberación de precios de combustible que plantea Milei es que paguen el litro de nafta 800 mangos, 860 para ser más exacto, porque es 800 de precio más 60 de costo logístico, ¿no? Pero es de alguna manera esta lógica de eliminación de subsidio, que paguen el boleto colectivo más caro. Piense usted que la eliminación del subsidio supone que el colectivo para un cordobés pasa de valer 165 o 180 pesos a valer 722 pesos. Ese es el número concreto. Digo porque a veces se habla mucho de la eliminación de subsidios sin mirar qué significa en el bolsillo de la gente. ¿De todos modos hace falta pulir algo en los subsidios? Sí, que estén más enfocados en la cabeza del ciudadano, como estamos haciendo con SUBE, en el resto de los subsidios. Pero ahí aparecen a veces las cuestiones vinculadas a no querer entregar los datos, ¿no? Por parte de empresas prestatarias de servicio. Nos pasa mucho con la luz, con el gas, ¿no? Eso de no querer entregar las bases de datos. En el acto por la tarjeta SUBE usted le pidió perdón a los cordobeses. ¿Por qué? Bueno, lo hice como una forma de plantear que tengo la humildad de reconocer que desde Angelos hasta acá Córdoba ha tenido que estar siempre litigando contra el Estado federal para poder acceder a lo que los cordobeses consideran que les es propio. Y de alguna manera me parecía importante romper esta barrera que muchas veces aparece entre la relación de Córdoba con el gobierno nacional o con los gobiernos nacionales, y plantear que el 10 de diciembre empieza una etapa nueva. Tenemos que inaugurar esa etapa de unión nacional que tanto pregonó de la Sota y que de alguna manera nos permite trabajar codo a codo. Esto, con la libertad de entender que los cordobeses eligieron a un gobernador que se llama Martín Yarlora, y el 10 de diciembre él tiene que sentir
que me puede plantear los problemas de los cordobeses sin miedo, con absoluta libertad y con la tranquilidad de que en lugar de andar chocando tenemos que andar poniéndonos de acuerdo, que esa sería la novedad, ¿no? ¿Con Schiaretti cómo está? Bien, no tengo la última charla que tuve, la tuvimos en el debate hace unos 20 días, nos cruzamos en el debate, nos quedamos charlando un rato, pero de alguna manera en ese momento, digamos, teníamos como proyectos antagónicos, ¿no? O no antagónicos, porque creo que en definitiva todos queremos lo mejor para la Argentina, el problema es cómo llegar a ese lugar. ¿Y por qué cree que Schiaretti está en esta actitud de tratar de aplicarle el mote de kirchnerista en medio de una instancia tan importante como camino al balotaje, ¿no? No, yo la verdad es que no me detengo frente a esas cosas porque los cordobeses me vieron hacer no una sino varias recorridas a esta provincia de la mano de José Manuel. Hoy vieron acá en Río Cuarto el cariño y el trabajo conjunto con prohombres como Roberto Urquía o mujeres como Adriana Nazario. Saben que tengo un enorme cariño por Córdoba y que además soy un hombre de diálogo. Eso por ahí de entrar en la cosa chica de la política es algo que, digamos, de mi parte nunca va a estar. Ministro, la gran deuda es el índice inflacionario y la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores. La gran deuda de este gobierno es la recuperación del ingreso. En el último año se dio un proceso de recuperación del ingreso, pero hubo 3 años que consolidaron la caída de Macri. Con Macri los trabajadores en la Argentina perdieron 20 puntos y en los primeros 3 años perdieron 4,5 puntos más. Venimos en este último año por la decisión de volver el IVA, por la decisión de eliminar el impuesto a las ganancias, por el resultado de paritarias por arriba de la inflación, recuperando ingreso, pero todavía no alcanza. Y ese es un compromiso mío, el trabajo mejor remunerado. Esa es una obligación que tengo desde el 10 de diciembre, si Dios y los argentinos me dan la responsabilidad de ser presidente. Hay en los trabajadores franjas, ¿no? Los de arriba han recibido la devolución del IVA, los de abajo, bueno, tienen... No, al revés. Los de ganancias, perdón. ¿Hay una franja en el medio que es tal vez la que tiene la manta más corta hoy? Yo creo que los más complicados son los monotributistas, no los trabajadores en relación de dependencia, y que eso tiene que ver centralmente con que hay un sector de la economía que es más autónoma, más informal, más emprendedora, al que el Estado, digamos, ha quedado con recetas viejas y tenemos que pensar soluciones nuevas. El otro día me reuní con los chicos de las economías de plataformas, Rappi y todas esas, Pedidos Ya, bueno, no les voy a hacer nombre porque es hacer propaganda, pero un poco lo que yo les planteaba es que el seguro de riesgo de trabajo, el derecho a tener obra social, el derecho a la jubilación, pero también un tema de respetar su autodeterminación del uso del tiempo, son modalidades nuevas de un mundo del trabajo nuevo y tenemos que aprender a convivir con ese nuevo mundo del trabajo y a pensar al Estado al servicio de ese ciudadano en ese nuevo mundo del trabajo y a tratar de hacerle la vida más fácil. Y en eso también va la simplificación tributaria. Cuando el comerciante tiene que liquidar 150 impuestos entre impuestos nacionales, provinciales y municipales, en lo único que piensa es en evadir. Si le simplificamos la vida y le simplificamos el sistema de impuestos, va a ser mucho mejor para el comerciante, para el trabajador y para el Estado. Bueno, unas últimas finales. Estamos en un enclave agro... Pensé que me iba a preguntar por estudiantes de Río Cuarto. Ya le voy a preguntar más adelante. Por un enclave productivo. Mencionó el tema retenciones. Lo tiene en agenda, dijo, claro, para el 20 de noviembre puede haber alguna novedad. Porque si lo planteo ahora van a decir que... Pero ¿cuál es la idea que tiene? Bajar las retenciones al trigo, al maíz y a la soja. ¿Y en qué dimensión? ¿Cuánto? ¿Lo tiene definido? De acuerdo al incremental que tengamos exportador, tenemos 2 o 3 escenarios analizados con Bailo, pero vamos a bajar retenciones en los 3 granos, sí.
Un anuncio, la última, ministro, un anuncio importante en el sentido de que se va a investigar la deuda que tomó Macri. ¿Hay más detalles con respecto a eso? ¿El Fondo Monetario va a investigarla? Sí, el Fondo Monetario tiene un organismo independiente que es la OEI, que no depende del board, que funciona autónomo y que investiga las acciones del board y de los países contratantes de crédito. Y en la última semana de noviembre va a estar en Argentina, básicamente porque el informe de la Auditoría General de la Nación y de la SIGEN establece que el 66% de la deuda que tomó Macri financió fuga de capitales y fue a parar a BlackRock, a Templeton, a PINCO, en lugar de escuelas, autopistas, a hospitales. Y ese es un poco, digamos, lo que tiene tanto el informe de la OEI como el informe del AGN, y empiezan un trabajo en la última semana, ¿sí? ¿Usted cree que va a poder ratificar eso el fondo? Yo, digamos, quiero que actúe de manera independiente. En todo caso, después, sí, a mí me parece que es un tema que del que no se habló en la campaña. ¿No le llamó la atención que el tema más importante que tiene la economía argentina no haya aparecido como tema de la agenda de campaña? 45.000 millones de dólares debemos. Y no apareció. ¿No le llama la atención? ¿Por qué? Bueno, pues yo creo que hay una necesidad de ocultarlo cuando en realidad lo que tenemos que hacer es resolverlo el problema. ¿De quién es la necesidad de ocultarlo? Usted sabe que, digamos, hay formas de imponer agenda que de alguna manera, digamos, los argentinos, con las que los argentinos convivimos. Pero yo le voy a decir una cosa, parte del acuerdo de unión nacional tiene que ser que gobierno y oposición en el sistema educativo, en los derechos del trabajo, en la protección de los jubilados, en la política de seguridad y en la política de deuda construyamos una política de Estado que nos permita los próximos 10 años a los argentinos tener claro qué camino vamos a recorrer en esos temas. Ministro, muchas gracias. No, de nada, gracias a ustedes.